Los documentales de la Revolución Mexicana siguen siendo un testimonio de impresiones y sensaciones de lo que se vivió. Entonces, el cine es solo la interpretación de esta realidad que fue hecha por las formas expresivas de la época, perspectivas del director y sobre todo para cumplir las expectativas de la audiencia. El cine sirve para reflejar, contar, debatir y hacer la historia de forma creativa. Eso lo convierte en un testigo del entorno. Las imágenes cinematográficas contribuyeron a generar en la conciencia colectiva una visión de México y lo mexicano. La finalidad del cine mantenía el reflejo interno de una nación por ser un trabajo colectivo, plasmando diversas visiones y satisfaciendo los deseos de las masas. El cine, a lo largo de los años, ha sufrido diversas transformaciones debido al contexto histórico-cultural en las que se ha visto inmerso. Inicialmente fue considerado como un sistema de representaciones estudiado como un fenómeno sociológico, psicológico y estético. Posteriormente, se convirtió en un medio de expresión particular que expresa el pensamiento del imaginario colectivo. En el Porfiriato, las salas del cine estaban en manos de pequeños empresarios nacionales. En la distribución predominaban las agencias Pathé y Edison, pero había también multitud de distribuidores independientes, mientras que en la producción abundaban las empresas familiares. Porfirio Díaz fue pionero en la actuación del cine mexicano, y bueno, aunque todavía no se tenían los conocimientos de actuación, fue un buen comienzo para iniciar el registro histórico del México innovador. El cine del Porfiriato reflejaba un México estable, sin huelgas ni represiones, un México equitativo e innovador que tenía un posicionamiento a la par de Francia y Estados Unidos. La ideología positivista influyó radicalmente en los aspectos políticos, sociales, culturales y cinematográficos del México porfirista, manteniendo la noción de orden y progreso como idea primaria. De esta manera el conocimiento provenía únicamente del método científico. En las películas se mostraba a don Porfirio realizando cualquier tipo de actividad, desde un paseo a caballo por Chapultepec hasta cerrando tratos diplomáticos de trascendencia. Lamentablemente, muchos de los rollos generados en esta época se perdieron con el paso de los años debido al reciclaje de los mismos, por quemarse y por la imposible clasificación. Es por esto que pocas de las cintas recuperadas han sido anexadas a otros rollos. Los noticieros, los reportajes y el cine de ficción se comenzaron a dar mucho después en los países como México por falta de recursos, debido a que estas producciones se encontraban limitadas a razón de estar conformadas por familias que no contaban con los suficientes recursos para montar la escenografía y realizar los efectos deseados. Los noticieros cinematográficos sirvieron para ilustrar los eventos noticiosos. Estos no duraban más de un minuto. El cine documental de la Revolución se parece al porfirista por sus características: encuadres, perspectivas, profundidad de campo, montaje, manera de narrar los hechos y la orientación propagandística. Los reportajes, por su parte, retrataban los movimientos de las tropas, la destrucción y el sufrimiento humano, buscando despertar en el receptor sentimientos y emociones. La lucha de los de abajo, término que hace referencia a la novela de la Revolución con el mismo nombre de Mariano Azuela, era un tema bastante concurrido, ya que las imágenes bélicas tuvieron una difusión propagandística para favorecer a uno u otro de los bandos en pugna. Cabe mencionar que los rollos tenían gran longitud, como el caso de Insurrección en México, reportaje de los hermanos Salva, el cual tenía 5.000 metros de longitud, por lo que se solía proyectar cada una de las partes por separado. Otro ejemplo es Viaje del señor Madero de Ciudad Juárez a Ciudad de México con 1.500 metros, también de los hermanos Salva. Uno de los primeros directores del cine mexicano fue Enrique Rosas, quien comenzó en el mundo cinematográfico con la fundación del Salón París en 1907. Se traslada a La Habana en 1911, donde vivirá un año para después regresar a México y continuar trabajando como exhibidor. En 1912 rueda la revolución en Veracruz, cuando el general Félix Díaz se apodera de este puerto. Un año después filmará La Decena Trágica. En ese mismo año se traslada a Europa. Regresará 2 años después uniéndose al general Pablo González, para quien filmará numerosas películas en los años de 1915 y 1916, como En el campo de operaciones frente al Cerro Gordo, segunda toma de la Ciudad de México por el general Pablo González, entre otras. Posteriormente, se asocia con Mimí Dera para fundar, con el patrocinio de Pablo González, la sociedad cinematográfica Rosas, Derba y Cía, más conocida como Azteca Film, en 1917. Juntos produjeron 4 largometrajes y 2 películas cortas. Más tarde, en varios documentales, antes de rodar su más destacada obra, El automóvil gris, en 1919, en la que narra los atracos en residencias adineradas en la Ciudad de México por unos asaltantes vestidos de militares, dejando a Pablo González como un héroe. Su última película fue La caída de Carranza, en 1920. En
Enrique Rosas muere el 9 de agosto de ese mismo año. Guillermo Becerril se inicia junto a su padre y hermanos como exhibidor en 1897 en Guadalajara, estableciendo una estricta ruta por diferentes puntos de la República, donde proyectaban filmaciones en carpas. Cuando fallece su padre en 1903, los hermanos cierran con el negocio familiar por unos años. Ya en 1910, realiza varias filmaciones como Fiestas del Centenario de la Independencia y Funeral de las personas que fallecieron en el tiroteo de la casa de los hermanos Cerdán. En los enfrentamientos que hubo cuando Madero llega a Puebla en 1911, rueda Los últimos sucesos sangrientos de Puebla y la llegada de Madero a esta ciudad, en la que aparecen los muertos de este suceso y Madero. Más adelante ese mismo año filma la campaña electoral de Puebla. También filma acerca de la escena trágica en 1913, divulgando la realidad de estos hechos. Junto a Toscano graba en 1914 la invasión de Veracruz en Los sucesos de Veracruz, con un rollo de 1000 metros de longitud, de la que El Imparcial habla el 3 de junio de 1914. Trabajó en la producción de Barranca Trágica, El eco del abismo, entre otras en 1917. Después de esto, Becerril desaparece sin dejar rastro. Las películas de la Revolución hacen énfasis en la autenticidad de las películas documentales, destacaban la peligrosa misión de los camarógrafos e insistían en el valor de la lista de las tomas. Al anunciar el reportaje de la Revolución Orosquista en 1912 de los hermanos Alba, el célebre Salón Rojo de la Ciudad de México resaltaba que la cinta había sido lograda felizmente después de muchos peligros a los que estaban expuestos los operadores en los campos de batalla. Un anuncio del Cine Hidalgo sobre el reportaje de Enrique Rosas, La Revolución en Veracruz, 1912, pregonaba: esta película fue tomada con gran valor por parte del manipulador, porque sin temor a los proyectiles se aventuró hasta la línea de fuego. Se trataba de relacionar los riesgos que corrían los camarógrafos con el realismo cinematográfico. La eficacia de las películas documentales de propaganda política radica en el convencimiento del público de que todas sus escenas han sido rodadas en el lugar de los hechos y en que se encuentran ante pruebas irrefutables. La selección de las tomas, el privilegiar algunos aspectos y omitir otros, y su montaje en una secuencia determinada permiten dar la interpretación que se quiera de los hechos. Los documentales de la Revolución Mexicana portan las preferencias políticas e ideológicas de los primeros artistas nacionales del cine que, como advierte Andrés de Luna, recurrieron a la supresión, generalización, construcción de motivos, personajes y símbolos. Otro cinematógrafo importante del cine mexicano fue Juan Felipe Leal, que nos enriquece con el primer volumen de una filmografía que inicia en 1910 y llega en 1914, cuya segunda que tendrá una duración desde 1915 hasta 1921. El antecedente de dicha filmografía es el cuadernillo llamado La Revolución Mexicana en el Cine Nacional. El presente libro se suma a las varias filmografías del cine mudo mexicano. Además, registra los documentos nacionales centrados en los acontecimientos político-militares que sacudieron al país entre noviembre de 1910 y diciembre de 1914. Juan Felipe Leal no solo destaca en la materia que se ocupa, sino sobre todo por la unidad visual que logra obtener. Al final del libro aparecen varios índices de títulos, de lugares, de filmación, de productores, de directores, de camarógrafos, de salas y lugares de exhibición, y finalmente de exhibidores. La obra finaliza con una detallada identificación de cada una de las imágenes. Como se ha visto a lo largo de este documental, el cine en la época del Porfiriato y de la Revolución funge como una herramienta útil para recaudar información que nos ayuda a comprender los aspectos sociales, políticos, bélicos y culturales de la sociedad mexicana durante dicha etapa. Este es el documental de cine mexicano. Esperamos en verdad que haya sido de su agrado, pues nos esforzamos mucho como para sacar 8. Por lo menos esta vez nos sacaremos un 10. Y con ustedes los miembros de la banda: Santos del Barrio Jorge, Ibáñez Eslava Luis, Udiño García Montserrat, Torres Serrano Fernando, Velázquez Alvarado René, Serrano Arroyo Sara,